De manera análoga a lo que hemos hecho anteriormente con los ligantes, vamos a hacer una serie de consideraciones, aunque sean rápidas, sobre cómo se evalúan las características de los áridos o agregados. En primer lugar, hay que tener en cuenta que de cara a su utilización, los áridos tienen que ser suministrados en fracciones de tamaño uniforme. Es decir, que cada una de esas fracciones corresponda a un tamaño. Dicho de otra manera, teniendo en cuenta que lo que se utiliza en la clasificación de los áridos son series de tamices, que en cada fracción la práctica totalidad pase por un determinado tamiz y la práctica totalidad de esa fracción quede retenida en el tamiz de tamaño inmediatamente inferior de la serie de tamices que se está utilizando. En Europa distinguimos, de eso hablaremos a continuación con un poquito más de detalle, por un lado lo que es árido fino, que es aquel conjunto de partículas cuyo tamaño no excede de los 2 milímetros, de lo que es árido grueso. Árido grueso es todo lo que está por encima de los 2 milímetros. Sin embargo, en la práctica esto muchas veces no es así y se denomina árido fino o arena, coloquialmente, a fracciones que van hasta los 5 o incluso hasta los 6 milímetros. Hay que tener en cuenta que estas fracciones tienen que ser lo más variadas y a la vez lo más estrictas posibles en cuanto a que sus tamaños reales se correspondan con los tamaños nominales, porque lo que haremos posteriormente es mezclar distintas proporciones de esas fracciones para componer una determinada granulometría dentro de un uso granulométrico, dentro de unos límites que estarán establecidos en las especificaciones propias de cada capa. En cuanto al árido grueso, ese que hemos dicho que excede de los 2 milímetros, ¿qué características nos interesan? Bueno, en primer lugar, la forma. Interesa que las partículas sean lo más regulares posibles y más específicamente que no sean ni muy planas, lo que denominamos lajas, ni muy alargadas, lo que denominamos agujas. ¿Por qué? Porque si tienen esas formas inadecuadas se van a romper con facilidad en el propio proceso de puesta en obra incluso, o en todo caso, posteriormente en servicio, debido a las tensiones que llegan a esas partículas. En segundo lugar, la angulosidad. No olvidemos que los áridos o agregados contribuyen a la resistencia de la capa de la que forman parte mediante el rozamiento interno, mediante la trabazón de las partículas. Y esa trabazón es mayor si el árido es anguloso, si tiene caras de fractura, es superior que si el árido, por el contrario, fuese rodado, tal y como lo encontramos habitualmente en un yacimiento granular. Los áridos tienen que ser resistentes a la fragmentación, es decir, debido a las tensiones que llegan a ellos, en primer lugar en la puesta en obra de las capas y luego en servicio, no tienen que fracturarse porque esa fragmentación lo que produce son partículas de tamaños más pequeños y por tanto una alteración de la granulometría. Como ya hemos señalado, es esencial que los áridos estén limpios, es decir, que las partículas no tengan suciedad adherida. Esto es esencial en toda capa porque la presencia de suciedad va a suponer sensibilidad a la acción del agua. Y luego además, cuando el árido está junto a un cemento o junto a un betún asfáltico, se pueden producir además otro tipo de problemas. Cuando utilizamos el árido con un ligante asfáltico, nos interesa que entre uno y otro material haya una buena adhesividad. Se conoce como adhesividad
el conjunto de fenómenos que se producen en la superficie del árido, que garantizan que el ligante, por decirlo así, pegue inicialmente y que luego, aun teniendo que soportar la acción del agua y la acción del tráfico, no se produzca un despegue. Finalmente, y esto solamente interesa para las capas de superficie, el árido debe ser resistente al pulimento. ¿Qué quiere decir esto? Para que una superficie nos proporcione suficiente resistencia al deslizamiento y por tanto que circular sobre ella sea seguro, es necesario que haya una macrotextura y una microtextura. Esta microtextura depende de la aspereza de las partículas minerales que, digamos, dan la cara en la superficie. Cualquier partícula mineral tiene, en principio, tiene de entrada una suficiente aspereza. Lo que pasa es que por la acción repetida de los neumáticos, esta aspereza tiende a perderse con mayor o menor velocidad. Ya hemos señalado que los áridos calizos son pulimentables, eso quiere decir que su aspereza inicial se pierde rápidamente. Dicho de otra forma, y por cerrar este punto, en las capas de superficie el árido grueso tiene que tener una aspereza que, a pesar de la acción de los neumáticos, se mantenga a lo largo del tiempo, es decir, tiene que ser un árido resistente al pulimento. Bueno, vamos a ver a continuación una serie de esquemas que tratan de mostrarnos cómo son los instrumentos de laboratorio que habitualmente se utilizan para evaluar algunas de estas características a las que hemos hecho referencia. Aquí tenemos una serie de perfiles para evaluar, en el caso de arriba, si las partículas son lajosas o no, y en segundo lugar, lo que tenemos abajo, un calibre para determinar si las partículas son o no demasiado alargadas, es decir, si son agujas que serían inadecuadas para el uso que pretendemos hacer del árido. Este cilindro giratorio es el que se utiliza en el ensayo Los Ángeles, no es el único, pero es el más típico de los que se emplean para evaluar la resistencia a la fragmentación de los áridos. Recuérdese que lo que se hace es introducir una determinada granulometría de árido en este cilindro con una serie de bolas de acero. Esto da vueltas durante un cierto tiempo, a 33 revoluciones por minuto, y lo que se mide es la proporción de finos que se ha producido dentro del cilindro giratorio. Lo que interesa es que esa producción de partículas más finas sea lo más baja posible. Eso nos querrá decir que el árido es resistente a la fragmentación. Por tanto, lo que se denomina el coeficiente Los Ángeles, que exigiremos unos valores u otros según la capa de la que se trate y según la situación a la que tengamos que hacer frente en la carretera, debe ser en principio lo más bajo posible. Bueno, en capas de subbase, pues pediremos que sea, por ejemplo, inferior a 30, y por el contrario, en capas de superficie a veces llegaremos a pedir que sea inferior a 15. Este esquema muestra una probeta de las que se emplean para evaluar el coeficiente de pulimento acelerado de los áridos. En definitiva, lo que se hace es un molde de mortero de cemento y resinas, en el cual se incrustan a modo de mosaico las partículas que van a ser sometidas a esta caracterización. El ensayo de pulimento se lleva a cabo en lo que se denomina la máquina de pulimento acelerado. Este adjetivo se debe a que los resultados se consiguen en 6 horas. Lo que se hace es someter esa probeta que veíamos en la diapositiva anterior a la abrasión de una rueda de unas determinadas características,
reforzando ese efecto abrasivo por medio de unas partículas minerales. A la postre, lo que hacemos es medir el coeficiente de rozamiento que se ha obtenido al cabo de esas 6 horas, es decir, evaluamos la pérdida de aspereza que se haya podido producir, y para ello utilizamos el péndulo de fricción británico, el péndulo del Transport Research Laboratory, que es el mismo que se utiliza en la carretera sobre los pavimentos para evaluar en un punto determinado el coeficiente de rozamiento. Hay unas pequeñas diferencias entre la forma de utilización del equipo en el laboratorio para medir el coeficiente de pulimento acelerado y cómo se utiliza el mismo equipo en la carretera, pero tampoco hace el caso detenerse en estos detalles. En cuanto al árido fino, estrictamente según la normativa europea, las partículas que están por debajo de los 2 milímetros, de lo que nos debemos preocupar fundamentalmente es de estas 3 características. La plasticidad, que debe ser muy baja o incluso no existir plasticidad. Esto nos garantizará una mínima influencia del agua en el comportamiento de la capa en la que esté este árido fino. La limpieza, aquí cabe decir lo mismo que ya hemos dicho para el árido grueso, e incluso insistir, hay que tener en cuenta que el árido fino, por el tamaño de las partículas, tiene una mayor superficie específica y por tanto las posibilidades de que haya una contaminación y de que esa contaminación suponga un perjuicio en contacto con el agua son mucho mayores que en el caso del árido grueso. Y finalmente, también de manera análoga, como ya hemos dicho, con el árido grueso, está el tema de la adhesividad cuando este árido fino se utiliza con ligantes asfálticos. Para terminar, vemos un esquema del ensayo denominado del equivalente de arena, que es el que se utiliza para evaluar si un árido es suficientemente limpio, un árido fino es suficientemente limpio o no para una determinada aplicación. Este equivalente de arena debe ser en principio lo más alto posible, aunque luego la exigencia concreta dependerá lógicamente de cada aplicación. En algunos casos exigiremos que el equivalente de arena sea, por ejemplo, mayor de 40 o mayor de 50 o en algún caso incluso que sea mayor de 70.